da mucho gusto, igual que la semana pasada, decir esto, que tenemos a alguien de casa, en casa, y es al pastor Frank, mi querido amigo y hermano Frank. Y no cobro además. ¿Cómo? No, no, no. Ok, mi querido amigo y hermano Frank, el pastor Frank, que hoy vamos a estar conversando acerca de creacionismo y tocando unos temas quizá con un toquecito de ciencia. Y aunque no somos expertos en el tema, bueno, Frank es ingeniero físico y hemos tenido antiguamente conversaciones, ¿no? Que de repente le hacemos preguntas yo, mis hijos, acerca de temas específicos de ciencia. Y por eso lo invité esta noche, porque sé que además es un amante del libro de Génesis, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Simplemente vamos a conversar ciertos temas y les invito a orar junto con nosotros esta noche. ¿Puedes dirigirnos en oración, Por Frank? supuesto. Amado Padre, te damos gracias porque podemos estar aquí, Señor, eh, reflexionando de tu palabra. Te ruego que nos ayudes, Señor, que podamos transmitir con claridad, de manera sencilla, Padre, algún mensaje para los que nos están escuchando, Señor. Y sobre todo, Padre, que sea manifiesto que tú eres real y tú nos estás esperando y algún día estaremos en tu presencia. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, amén. Amén, amén. Bueno, quiero comenzar simplemente leyendo Génesis 1, capítulo 1, que realmente sin este verso no podemos interpretar el resto de toda la palabra y de toda la escritura, ni siquiera de la cosmovisión cristiana, ¿no? A partir de este Génesis 1:1 es que entendemos todo lo demás. Y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios nos creó, Frank, ¿no? Absolutamente. Bueno, quiero aprovechar para lanzar este planteamiento a las personas que nos están viendo, que son como muchas, ¿no? La esposa de él y mi esposa. Sí. Este planteamiento, bueno, si llega alguien que se ha puesto a pensar y duda, bueno, ¿estará ya Dios? ¿Será que exista? ¿Será que no exista? Bueno, la Biblia dice que ni siquiera, la Biblia da por sentado, ni siquiera lo duda, ¿no? Da por sentado que Dios nos creó. Pero esto nos lleva a la siguiente reflexión. Solo hay dos posibilidades. ¿Existe Dios o no existe Dios? Y la persona que nos está viendo puede decir, bueno, pues yo tengo duda, o a lo mejor nunca se ha puesto a meditar sobre de esto, pero la pregunta es trascendente por lo siguiente. Mira, suponte que tú pienses que no existe Dios y nunca hiciste un análisis serio sobre la respuesta. Simplemente era más cómodo decir, no, Dios no existe y cuando me muera, pues me vuelvo polvito otra vez y todo ahí se acabó. Pero ponte a pensar esto. Imagínate que entonces Dios sí existe y cuando mueras no termine ahí el asunto. Quiero poner en tu corazón esto. Piensa que sería muy mala idea quedarse con esa duda. Es decir, imagínate que te mueras y de repente te encuentres en un lugar en donde no esperabas, ¿no? Hace muchos años cayó en mis manos un librito. Era de caricaturas, o sea, eran dibujos, ¿no? Compartían de la Biblia y todo. Bueno, en ese librito, déjeme contarles rapidito esto, ¿no? Eran dos amigos que uno le decía al otro, no, Dios no existe, mira tú, vive la vida, no hay ningún problema, no pasa nada. Bueno, en fin, y así sucede, ¿no? Terminan sus días aquí en la tierra, muere el amigo, al que habían convencido, ¿no? Que Dios no existe, y de pronto se encuentran en un lugar así muy feo, lleno de llamas y se está quemando, y se encuentra con el amigo que le decía que, que Dios no existe, ¿no? Y se acerca y le dice,
mira, estabas equivocado, realmente estabas equivocado. Entonces se acerca así como con una carita sarcástica, ¿no? Y se quita una máscara y era el diablo. Y dice, no, no estaba equivocado, el equivocado eras tú. Entonces eso Wow. te deja pensativo, porque dice la Escritura en Hebreos 9:27, dice, y está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, bueno, esta plática que vamos a tener más bien es para personas que asumimos, que creemos que Dios existe y bueno, más bien está dirigida a ese público, que sea un público pequeño. Eh, Ok. Muchos tratan de negar, dice la Escritura, Salmos 19, todos lo conocemos muy bien, que la creación cuenta la gloria de tus manos, ¿no? Entonces, Wow. si tú crees, si tú levantas la mirada y ves cómo, qué bonita es la creación, todas las cosas que el Señor creó, tan maravillosas, desde la más pequeñita, es más, desde la célula, desde un virus que es capaz de reproducirse, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es posible? Bueno, ya sabemos más o menos cómo, pero es algo, es realmente una proeza de ingeniería biológica, si lo podemos decir de alguna manera. Entonces, Y eso es un argumento muy fuerte para que lleguemos a conclusiones sólidas de que Dios nos creó, ¿no? Le llamamos el argumento del diseño inteligente, ¿no? Y es la Biblia que nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y cada aspecto de la naturaleza nos muestra que hay diseño, que no está hecho por casualidad, ¿no? Un caso simplemente para comparar, es una comparación, cuando los científicos hallan, por ejemplo, en una cueva, hallan al lado de unos huesos, se encuentran herramientas hechas de piedra, llegan a una conclusión lógica. Esas herramientas no se hicieron solas. Esas herramientas las tuvo que hacer alguien. Entonces hay diseño en esas herramientas de piedra, ¿no? Lo mismo, si nos encontrábamos hoy algunos de nosotros frente a la muralla china, me puede decir, pues la muralla china es parte de la evolución y la muralla china se formó sola, ¿no? Y apareció un día simplemente para dividir a la India de China o algo por el estilo, ¿no? Sino que la muralla china, con solo mirarla, sabemos que alguien la construyó, alguien la pensó, alguien la diseñó, alguien la mandó a hacer. Entonces ves un diseño y ves que hay un creador o un fabricante, vaya, ¿no? Por allí hubo alguien en la historia hace unos 2, 3 siglos que hablaba acerca, ponía el ejemplo del reloj, ¿no? De un reloj. oye, ese es mi ejemplo, ese yo lo inventé. A ver, venga, cuéntamelo. Cuéntame la del reloj. No, no es cierto. Bueno, obviamente lo que tú estás diciendo es muy cierto. Se necesita ser un poquito obstinado para de verdad pensar que las cosas se ordenan, se, se conforman de tal manera que producen ese nivel de perfección. Por muchos millones de años que transcurran, nosotros no vemos que las cosas se acomodan, que la gente no se saca la lotería 20 veces seguidas o cosas así que son, desde el punto de vista matemático, probabilístico, son probables, pero prácticamente imposibles, técnicamente imposibles. Y el ejemplo del reloj es, bueno, tú agarras las piezas de un reloj, ¿se ve? No es iWatch como el de... pero es un relojito que tiene mecanismo interno. ¿No es un iWatch como el que se va a rifar? No, exactamente. ¡Compra su boleto! Pero si tú quitas todas las piezas de este relojito y los metes, todas las piezas, y las metes, los engranes, las manecillas, todo. Ya no digamos
ya no digamos más, todavía más difícil, ¿no? Que pongas los materiales, el hierro, el aluminio, los pedacitos de plástico para que se creen. No, no, no. Vamos a ponerlo más fácil. Ya las piececitas ya hechas, elaboradas. Si tú las pones en una cajita y la empiezas a mover y tú dices, bueno, en algunos millones de años, tal vez pues con la suerte, porque es lo que afirma la teoría, ¿no? Con suerte este reloj ya va a estar armado. Miren, mi querido amigo, lo más probable es que haya polvo adentro más que un reloj armado. Entonces, seamos honestos con nosotros mismos en relación a esto que estamos hablando. Mucha gente descarta a Dios. Y te voy a decir por qué. Porque es más cómodo, nos incomoda Claro. tener a un Dios. Porque digo, bueno, si hay un Dios que seguramente es un Dios moral, es un Dios que me va a pedir cosas que yo no quiero dejar. Cuentas. ¿Eh? Te va a pedir cuentas. Me va a pedir cuentas, cuando realmente lo que la Biblia dice es que Dios te ama. Sí es verdad que Dios quiere limpiar la casa. Tú no puedes limpiar la casa solo, pero el problema es ese, que muchas veces la gente está muy, muy a gusto con la casa sucia y no quiere limpiarla. Pero mira, si eres honesto en tu corazón y tú piensas que, bueno, lo correcto es lo correcto, no. Sí quiero limpiar la casa, quiero que al final de mis días, cuando llegue ese día de que habla la escritura, ¿no? Que va a haber un juicio, yo sí quisiera pasar la eternidad con el Señor, en lugar de pasar la eternidad separado del Señor. Y mejor ni te cuento. Otro día hablamos de dónde es ese lugar que si no es cercano, si no es al lado de Dios. Ya nada más para redondear la idea, dice la escritura que la luz vino al mundo, pero las personas amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es una inclinación natural de todas las personas, de todos nosotros. Pero si tú sabes que una medicina, aunque sepa un poquito amarga, te va a curar, no te la tomarías. Aunque cueste un poquito de trabajo, bueno, pasa esto, que ni siquiera es amarga esta medicina. Al contrario, dice la escritura que Dios te ama y no quiere que te pierdas. Oye, entonces Dios es malo, porque ¿cómo va a cómo va a mandar a gente al infierno? No, 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 no. Esa es una premisa muy equivocada. La cosa es así. El problema tú ya lo tienes desde que naces. Tú vas derechito allá. Pero el Señor, o sea, Dios en las escrituras, a través de medios, a través de personas, a través de muchas maneras, constantemente te está llamando, te está diciendo, ven a mí, porque a donde vas no te va a gustar, ¿no? Entonces, más bien, Dios es bueno y Dios es amoroso y Él quiere que procedamos a un cambio de corazón y vengamos a Él. Sí, excelente argumento, ¿no? Realmente Dios quiere salvarnos, Dios quiere revelarse. No es un Dios lejano, no es un Dios como algunos pretenden que es un Dios que nos creó, también algunos piensan, y que simplemente nos dejó a la deriva, sino que un Dios que se revela, que nos habla, que nos escribe, que nos llama, ¿no? Y bueno, entonces, cuando miramos y observamos el diseño de la creación, los cielos, el microcosmos, el macrocosmos, cuando vemos todo el diseño que hay en la creación, podemos llegar a una conclusión lógica que es alguien lo creó, alguien lo hizo, no se hizo solo. Y decías tú con mucho peso y mucha razón, se necesita ser muy necio o muy ciego, ¿no? Yo añadiría para no darse cuenta. Hablemos un poco de cómo los seres vivos dan evidencia. Hablando, por ejemplo, el ADN. El ADN es una muestra impresionante de inteligencia. Se pueden escribir no millones, pero sí miles de libros de cientos de páginas
tan solo de la información que hay allí, ¿no? Claro. Bueno, el ADN, mis hermanos, es la abreviación de una molécula, ácido desoxirribonucleico, que en realidad contiene el código para reproducir las células, y así es como los seres vivientes somos capaces de multiplicarnos. O sea, pero es un mecanismo tan ingenioso, de verdad. Si me acuerdo de mis clases de biología de secundaria, no sé qué enseña en secundaria ahorita, pero me acuerdo que había estas proteínas que eran adenina, guanina, citosina y tiamina. Entonces, estas se formaban en una especie de espiral, embonaba una con otra, en una secuencia, en un código específico que hacía posible esa reproducción. O sea, la molécula, esa doble hélice se dividía y pues estas proteínas que estaban flotando dentro de la célula, pues se iban uniendo, y así es como se iba reproduciéndose. Hermanos, no hay tiempo, aunque hubiese una combinación por segundo, no alcanzaría el tiempo que dicen los científicos que tiene el universo, que son 13.800 millones de años, aún haciendo una combinación por segundo para lograr alcanzar ese nivel de perfección. Ya ni siquiera se hable de una célula con un núcleo, con mitocondrias, es una fábrica química compleja, una sola célula. Ya no se hable de un tejido. Tu hígado, mi hermano, tu sistema de la visión, el tacto, las neuronas, todo eso es tan complejo, y por si fuera poco, sumamente complejo. Somos capaces, bueno, porque Dios nos creó así, de esa manera, de tener hijitos a imagen de los padres, a semejanza de los padres. Entonces, ponte a reflexionar un rato. Fíjate, estamos bombardeados por la información que nos dice, por los medios, la evolución por aquí y la evolución por allá, y las personas y los animales evolucionaron así, evolucionaron acá. Vaya, ya ni siquiera se cuestiona el asunto. Antes se cuestionaba. Bueno, en otras esferas sí se cuestiona. De hecho, muchos científicos serios dudan. Debe haber otra explicación, dicen científicos honestos. Hay una historia, ¿no? Bueno, es un cuento. Ese rey que, ¿se acuerda del rey que estaba desnudo? A mí me la enseñaron en segundo año de primaria. No sé qué enseñan en segundo año de primaria ahorita, pero era un rey que le dijo a sus súbditos: bueno, quiero un nuevo vestuario, un nuevo traje que sea tan apantallante que, bueno, que nunca se haya hecho, jamás se haya hecho antes. Entonces, bueno, ustedes conocen la historia. Resulta que, pues, le dijeron los que adulaban a ese rey: bueno, pues aquí está tu traje, ¿no? Y el rey, pero solamente los inteligentes pueden verlo, ¿no? Y como el rey no quería sentirse tonto, pues andaba desnudo. Y los que estaban ahí alrededor decían: bueno, es que solamente las personas sabias, inteligentes, pueden ver ese vestido, ¿no? Pero la gente ignorante, la gente de a pie, pues, se reían porque el rey estaba desnudo. Pues es más o menos lo que pasa, mis hermanos. No dejes que te flasheen, que te deslumbren con términos, porque lo dice un canal respetado, porque lo dice un periódico respetable. No hay tal cosa. Todos vamos a rendir cuentas delante de Dios en algún momento. Y tú estudias, no porque alguien tenga un doctorado. Conozco gente que no tiene doctorados, que son más inteligentes que esas, que son que tienen muchos estudios. Hay cosas que son lógicas, hay cosas que son razonables, y sí.
abramos nuestros ojos, seamos realmente honestos. Y hay científicos que son honestos, o sea, es que se asocia esto, se asocia, bueno, crees en Dios, eres ignorante, ¿no? Eso es lo que la gente piensa. Si eres creyente, eres ignorante. Bueno, No, hay muchísimos sí, creyentes y así, si aún fuera así, prefiero ser científicos. ignorante, porque algún día voy a estar delante de la presencia del Señor. Y todavía más allá, no podría a este punto negar mi fe por todo lo que ha hecho en mi vida. Si el Señor hiciera un milagro contigo, si tú vieras que el Señor hace un milagro con gente que tú conoces, si tú pones en oración algo y bueno, tú vas conociendo, entendiendo, vas acercándote a Dios. Pero entonces el Señor se revela, mi hermano, a aquellas personas que tienen esa humildad de corazón para buscarle. A los soberbios, a los sabios, a los entendidos, dice la Escritura, ¿no? Él escondió estas cosas que son maravillosas. Más bien habla de una soberbia del corazón, más que no habla de que el conocimiento sea malo, ¿no? La Escritura dice, ama el conocimiento, ama la sabiduría, búscala, cuélgala a tu cuello. Perdón, no te dejo. No, está Te dejo bien. hablar. Una pregunta muy común que se hacen algunos es, ok, si Dios nos creó, entonces ¿quién creó a Dios, no? La respuesta lógica por cómo se revela Dios diciendo yo soy el que soy. Es que Dios El es un ser. Dios eterno, ¿no? Y Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. Abusando un poco del lenguaje, de la semántica, un poquito de las palabras, podríamos filosofar con esto y decir, Dios no existe, sino Dios es. No hablando, si pudiéramos encerrar en la existencia en el tiempo. Él creó el tiempo. A Dios nadie lo hizo. Cuando el tiempo no existía, Él lo hizo el tiempo. Por supuesto. Cuando estaba en la prepa tuve un maestro que nos daba filosofía y por un semestre completo nos habló de el ser. Estaba hablando de Dios y es lo que tú dices, ¿no? Él es la esencia misma del ser, dice. Y cuando vaya, dice Moisés, y cuando vaya, ¿quién les voy a decir que me mandó? Bueno, yo soy el que soy. O sea, yo soy, te mandó a la tierra de Egipto a sacar a mi pueblo. Cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando estaban ahí la turba ahí en la última noche, después de la última cena, que lo arrestaron? Y ¿a quién buscáis? Bueno, buscamos a Jesús de Nazaret y cuando él dice, yo soy, la gente se va para atrás. Exacto. Mis hermanos, la Biblia es tan hermosa, te da tantas pistas, te da, ámala, estúdiala. Se revela como el alfa y el omega. Así es. El gran yo soy, ¿no? Exacto. Sí. El alfa y el omega, eso es preciosísimo recordarlo, ¿no? Entonces, a Dios nadie lo hizo. Esa es la respuesta. Él es, ¿no? Él es infinito en poder, Hay infinito en preguntas sabiduría, sí. que no podemos comprender, amados hermanos. O sea, y eso no debe de frustrarnos porque, bueno, si no había tiempo antes, entonces, ¿qué había? O sea, no lo podemos concebir porque nuestro cerebro no está diseñado. Una vez leí por ahí, tú no puedes imaginar un color que no hayas visto. Entonces, bueno, lo leí en un libro de psicología o algo así. Pero para que tú te puedas imaginar un color, lo tuviste que haber visto. Entonces, no podemos imaginar un universo, un entorno sin tiempo. Sin el tiempo. Él creó, sí, ¿quién creó a Dios? Bueno, no es que Nadie lo creó. nadie lo creó, es que Él siempre ha existido. Él es la esencia de todo lo que existe y de todo lo que hay. Sí. Él sostiene todo lo que hay y sin Él nada de lo que hay hubiese sido hecho, ¿no? Correcto. Así es, mi querido Yosef. Así es, ¿no? Y un poco, pues, el pensamiento evolucionista darwiniano, que realmente cualquier persona que realmente se siente a estudiar ciencia y se siente a investigar, ¿no? Que entiende
biología fundamental sabe, por ejemplo, que no hay un cambio de especie, que no hay nueva información, que no puede algo mutarse de una especie a otra especie. No hay Sí. ningún registro jamás en la historia. Las Hay mutaciones, mutaciones dentro de la misma las especie. mutaciones existen y generalmente son desfavorables. Es decir, uno nace chuequito, con un pie plano, con un brazo más corto. O sea, nada que me ayude. Si hay mutaciones, Ya sabes, el pico más largo, ¿no? Lo de sí, hay Galápagos. mutaciones. Pero, por supuesto, yo creo que Darwin ni siquiera se imaginó. Hemos satanizado a Darwin, pero realmente fue... La selección natural es una cosa que sí existe. Pues sí, Claro. obviamente sobrevive el animalito que es más apto, el que se mimetiza mejor con... Eso sí, pero no hay evidencias, mis hermanos, de que un pez de repente respire aire o que a un Sí. animalito le salgan alas, plumas. No, un mecanismo de evolución que genera nueva Exacto. información A través no existe. No. Y eso rompe muchas... muchos principios físicos que dictan que pues, las cosas no se ordenan, más bien se desordenan. Lee por ahí Es un principio muy importante. acerca de la entropía por allá. Entropía, que es raro. Que por ahí también es una de las leyes de la física. de la física, de la termodinámica. Es de la termodinámica, ¿no? Sí. Y interesante el tema de la entropía, ¿no? Porque realmente el caos no forma orden, sino todo lo contrario. Así es. Hay más desorden. Entonces, ahí con eso empezamos a mirar hacia la teoría del Big Bang, ¿no? Sí, bueno, la teoría del Big Bang o la gran explosión. Y aquí voy a entrar en un tema, pues, que igual es aceptado en la física moderna, ¿no? Después de observar las estrellas, las galaxias. Antes pensábamos que estábamos aquí solitos, que éramos el centro del universo. Luego se descubrió que no, que estábamos en una galaxia. Luego se descubrió que no es la única galaxia, que hay otras galaxias. La galaxia más cercana se llama Andrómeda. Y está, pues, bastante, pues la más próxima. 2.500 millones de años luz, si no me falla la memoria. En fin, eso no importa, no te va a afectar. El dato está correcto o no. Pero hay más estrellas en el universo, según que se ha observado, que granitos de arena en el mar. Y Dios lo creó. Y para que yo pienso esto, para que no nos hagamos soberbios, nos puso ahí en una motita de polvo. No en el centro, nos puso ahí en un lugar cualquiera para que no seamos soberbios, para que el que quiera creer realmente busque su rostro, y para el que sea soberbio, bueno, no, empiece a buscar otras respuestas. Pero, ¿cuál era la pregunta? El Big Bang. El Big Bang habla de que, ya hasta ahora, perdón, hermanos, ya traigo la pila baja. Te dice que la observación que hacen los astrónomos es que todas las estrellas se están alejando. Y si se están alejando, se nos hace inconcebible que seamos el centro, ¿no? Entonces la teoría lo que te dice es que todo se está alejando de todo hacia otra dimensión, ¿no? Pero mientras más lejos esté la estrella o la galaxia que tú observas, se observa un efecto que se llama efecto Doppler, que es como el efecto de la ambulancia cuando se acerca y cuando se va, ¿no? Cuando se acerca oyes un sonido agudo, cuando se va oyes un sonido más grave. Bueno, eso pasa exactamente lo mismo, pero con la luz. La luz se va haciendo más, con una frecuencia más larga, con una longitud de onda más larga. Entonces, cuando ellos empiezan a calcular tiempos hacia atrás, te da, bueno, la más lejana, la estrella más lejana, la galaxia más lejana, está a 13.800 millones
de años luz, 13.800 millones de años luz. O sea, es el tiempo en que toma la luz en llegar de ese lugar hasta nuestro telescopio, ¿no? Entonces, la conclusión es que en algún momento, 13.800 años antes, todo estaba, pues, si ahorita se está alejando, pues todo estaba en un mismo punto. Y de ahí salen muchas mafufadas. Ahora, si era una partícula la Biblia dice que Dios creó todo esto en 6 días, ¿no? ¿Es literal o es alegórico? Claro. Interesante, porque hay algunas teorías allí que interpretan de una manera entre Génesis 1.1 y 1.2, algunas teorías que por ahí están, por ejemplo, la teoría llamada la teoría de la brecha, la teoría de los días largos, que no son días literales, sino que son días de épocas, de edades, ¿no? geológicas. Que son edades geológicas, algunos la han forzado a interpretarse allá, o algunos hablan de la evolución teísta, ¿no? Entonces hay diferentes posturas, sí, no, y qué compromete el creer eso o no creer eso. Claro. Bueno, mis hermanos, no quiero herir susceptibilidad. Si crees una teoría u otra, eso no cambia tu condición espiritual. Si crees en Jesús, no, sí, hiérelas. Hiere susceptibilidades. Ok, está bien. Bueno, dice ahí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso, en un pasado que no tiene una fecha ni nos la marca la escritura. A partir de unos versículos después, bueno, dice que creó la luz, separó las tinieblas de la luz. Y luego dice, y fue de la tarde y la mañana el primer día. Esa palabra día en hebreo importante es día. Es decir, es día. Mi hermano, sí, tú puedes creer muchas cosas, pero yo no encuentro aquí una era geológica. Muchos a veces tratamos de acomodar lo que dicen los científicos, lo tratamos de armar de manera que encaje con lo que dice la Biblia. La palabra día, yom, sí, en hebreo es día. Entonces dice de la tarde y la mañana fue el primer día. No dice era geológica. Lo que menciona el pastor Yoshimi sobre la teoría de la brecha, que para muchos es plausible, ¿no? Es que entre el versículo 1, para muchos, no para todos, y presenta problemas teológicos importantes. Por eso, pues muchos no creen en eso, y muchos sí. Bueno, dice, pudo ser que entre el versículo 1 y el versículo 2 hubiesen pasado muchas cosas. Se llama teoría de la brecha porque pues, no habla, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo creó Dios a los ángeles, a los principados, a las potestades? No habla. ¿Qué no dice la Biblia? Sí, no, o sea, está velado para nosotros. Pregúntale al Señor cuando llegues allá. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, lo que dice la teoría de la brecha es que, bueno, esa palabra desordenada y vacía es tohu y bohu. Es como que Dios en su naturaleza no pareciese ser un Dios de desorden, ¿no? Entonces, pareciese que no creó, Él no es de crear las cosas desordenadas ni vacías. Entonces, por eso es plausible, ¿no? Ahora, si estaba vacía, ¿cómo es que había mar? O sea, estaba vacía ¿de qué? Bueno, vacía de vida. Había vida, estaba todo revuelto. Y lo que dice la teoría de la brecha es que hubo un cataclismo por el juicio de un ángel caído, Satanás, ¿no? Y eso ocasionó que el universo sufriera conmoción. Uh-huh. Pero hay algo más interesante. Y esta respuesta me la dio un niño. Porque le empecé a plantear, bueno, un muchacho, le empecé a plantear todo eso. ¿Y tú qué piensas? Porque mira, hay huesos, hay fósiles, hay dinosaurios y todo eso. ¿Tú qué piensas? Y me dio una respuesta que me dejó boquiabierto. Me dijo, ¿y qué tal si lo creó todo Dios así? Igual, para que no seamos soberbios, para que no
tengamos una respuesta sin Dios a todo. ¿Qué tal si Dios creó un universo ya envejecido? Maduro. Cuando creó Dios a Adán, esto íbamos a comentarlo, no lo creó de bebé y esperó a que fuese adulto. Dios creó a Adán con signos de envejecimiento, es decir, ya lo formó maduro. ¿Qué tal? Y digo qué tal porque no puedo ser tan arrogante para decir así fue. ¿Qué tal si el Señor hizo el universo maduro? Y es por eso que podemos datar estrellas a millones de años luz, pero no significa que el universo tiene millones de años luz, sino que pudo haberlo creado maduro. Pudo haberlo creado maduro, pudieron haber sido y es realmente un universo joven. Respuestas. No sabemos. Pero podemos datar bíblicamente 6,000 años, ¿no? Si consideramos eso sí, la historia de la creación del hombre. De la creación del hombre, ¿no? Eso sí, ¿no? Porque nos narra cuántos años vivió Adán, cuántos años vivió Set, y así se va por la genealogía de Jesús. Es interesantísimo. Un problema teológico importante que quiero mencionar, que creo que lo deben considerar todos, un conflicto muy serio teológico que encuentro en la teoría de la brecha o en el teísmo o en algunas otras que puedes estirar días o que puedes tratar de datar esto de una manera diferente a lo que yo al menos entiendo que es literal, 6 días literales en la Biblia. Es que, bueno, los registros fósiles, muchos de los registros fósiles, obviamente hay registros fósiles rocosos, pero hay registros fósiles animales, ¿no? Orgánicos. Y encontramos en los orgánicos muerte, y encontramos violencia, y encontramos tragedia en esos registros fósiles, que si todo eso ocurrió antes de Adán, entonces la muerte se introdujo antes de que Adán y Eva pecaran. Y eso nos pone en un conflicto tremendo teológico, ¿no? Exacto. Porque la Biblia nos dice, y Pablo lo menciona tanto en 1 Corintios capítulo 15 como en Romanos 5, nos menciona que la muerte entró por un hombre, por Adán, y por tanto la vida entró por un hombre, por Jesús. Entonces, si hubo muerte antes de Adán, todo el relato bíblico, toda la narrativa bíblica la tendremos que poner en duda. No es una historia de niños. Y por eso tiene un problema teológico esta teoría de la brecha. Sin embargo, es muy interesante meditar sobre ello. Estaba viendo en internet, he escuchado testimonios, bueno, se han encontrado huellas. Y no estoy diciendo que haya pasado así, pero se han encontrado huellas de un tal dinosaurio y a un lado de un Interesantísimo. ¿Y eso qué tienen? Pero no lo dijiste, termínalo de decir. Huellas de un dinosaurio y al lado huellas de un hombre. De un hombre que coexistieron, cohabitaron. Sí, entonces, eso no se menciona mucho. ¿Qué pasó? Pregúntale al Señor cuando llegues. Oye, el diluvio. Exacto. El diluvio, ¿no? El diluvio pudo haber extinguido a los dinosaurios. El diluvio da respuesta a muchísimas cosas, inclusive a los cambios geológicos. Si creemos que lo que dice la Escritura, que surgieron aguas de los abismos, y entonces podemos entender como la Pangea, ¿no? Cómo se formaron los continentes y hubo una catástrofe mundial con el diluvio, ¿no? Que volcanes haciendo erupción. Cada vez que el Señor hace un juicio, la tierra sufre conmoción. Entonces lo que está diciendo el pastor es esto, que cuando hubo ese juicio, el diluvio fue un juicio, pues la tierra sufrió conmoción, sufrió cambio, erosión, sí, cosas terremotos que solo podemos inferir, podemos imaginarnos. La Biblia no nos da respuestas precisas a eso, porque no es la intención de la Biblia. Pero una intención de la Biblia que sí es clara, es que Dios te ama. No desperdicies la oportunidad de buscar su rostro. Jesús te ama. Pero a ver, entonces... Me queda 2% de pila. Te queda 2% de pila.
No es cierto, perdón. No. ¿Qué ibas a preguntar? No sé si A ver, te voy a redondeé. hacer preguntas así picosonas. Sí, claro. Entonces, a ver, cuéntame algo. ¿Quién era la esposa de Caín? No Bueno, dice. para algunos quizá que nos conecten rápido con esta idea, hijo de Adán y Eva. Y la Biblia menciona que se casó, ¿no? Y tuvo dos hermanos más, a Sí, Set y Abel. sí, pero Pero ¿con quién era la esposa de Caín si nada más tuvo tres esposas? Digo, tres hijos. no tuvo tres hijos. Exacto. Miren, la Biblia no nos da todos los nombres de todos los hijos de Adán y de Eva. Si tú te pones a pensar que Adán vivió 935, me parece, si no me falla la memoria, 935 años, y tuvo una vida prolífica por muchos años. Para cuando ellos ya eran viejitos, ya habían pueblos, porque sus hijos también tenían hijos. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? O sea, Adán y Eva no solo tuvieron a Caín, Abel y a Set, tuvo a hijos y a hijas que no se mencionan, porque acuérdense, Dios dijo, henchid la tierra, creced y multiplicaos. Multiplicaos no es tengo tres hijos y ya, ¿no? Él tuvo que haberse casado con alguna pariente, una sobrina, una nieta, vivían mucho, eran muy longevos en aquel entonces. Y también hay teorías de eso. Pero poblaron la tierra con su mismo ADN. Y después Déjame citar rápidamente Génesis capítulo 5, verso 4. Y dice, y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, ¿no? Por eso llegamos a la conclusión que tuvo 930 y tantos años, ¿no? Tú tienes el dato más preciso. Ahí dice la edad después. Ok, pero dice aquí, lo que quiero hacer énfasis es ahí en el verso 4 que dice, y engendró hijos e hijas. Por supuesto. Entonces no solamente fue Caín, Abel y Set, sino que dice claramente el verso que engendró hijos e hijas. Y bien lo que estabas explicando, que imagínate vivir 900 y tantos años y solo tener tres hijos. Entonces, pero la Biblia nos aclara que tuvo hijos e hijas, ¿no? Y estaban hechos y diseñados para tener hijos y muchos. Entonces, ¿quién fue la esposa de Caín? No menciona su nombre, pero Probablemente, ¿quién fue? probablemente fue o una hermana o una sobrina nieta, quién sabe, pasaba Sí, mucho tiempo. claro. No sabemos. Ahora, el conflicto de saber que se casó con una hermana, con una sobrina o con una nieta, por ejemplo, que no dice la Biblia, pero sí se puede entender eso porque tuvo hijos e Una hijas. pariente. ¿Verdad? Una pariente. El tema de las deformaciones genéticas por casarte con un pariente, ¿no? ¿Qué podrías decir acerca de eso? Bueno, la información que yo tengo es esta. La biología, la medicina no es mi especialidad, pero el ADN que Dios le dio a Adán y Eva era muy rico. No como ahorita, que si te casas con... Los creo perfectos. Sí, si te casas, o sea, si procreas con algún pariente cercano, pudiesen haber algunos problemas congénitos, hemofilia y cosas de eso, como los que padecen los que no se casan con otras, con otras personas de otra, perdonen, por ejemplo, los judíos, ¿no? Padecen hemofilia. Abraham se casó con... Abraham se casó con una pariente, que era Sara. Era su prima, ¿no? Era su prima, sí. Era su prima, la prima de Adán, ¿no? Pero la ley que prohíbe casarse entre parientes viene después de la ley de Moisés. Entonces lo que podemos entender es que hubo una degradación genética, ¿no? Que el ADN era muy puro, digamos, el de Adán y Eva. Oye, y esa degradación sigue. Perdonen, chicos, pero cada generación sale peorcita. Los viejitos ya están hechos con buena madera. O sea, perdón, pero pues esa degradación
todavía continúa, ¿no? Cada vez estamos peor. Ok, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Realmente sí hay una degradación genética, entonces podemos creer que no hubo ningún problema en que Caín se haya casado con una parienta cercana, ¿no? Y de allí, se pobló justamente la tierra. De hecho, el mandamiento que Dios le había dado a Adán es fructificar. Entonces podemos también de ahí tener una base sólida para decir, tuvo hijos, tuvo hijas, y el verso nos lo está diciendo. Por supuesto, tuvo hijos e hijas, sí, sí. A lo mejor mucha gente no repara en eso, porque leemos la escritura así de pasadita, rapidito, y bueno, ¿y de dónde salió? Y de pronto algunos hermanos, pues si solo tuvo a Caín, a Abel y a Set. No tuvo a Caín, tuvo hijos e hijas. La escritura hace un énfasis especial en la línea genealógica del Señor Jesús. Cuando tiene que ver con el Señor Jesús, te da su nombre. Y podemos seguir el registro del Señor Jesús, tanto de María como de su padre por la ley José, hasta David y de ahí hasta Adán, ¿no? Es lo bonito de la escritura. Me encanta, me apasiona. Hoy voy a cambiar un poquito, como yendo hacia la recta final, pero nada más haciéndote una pregunta más de corte, sabiendo que tú eres físico. El famosísimo carbono 14. El famosísimo, ya te metí en líos. Famosísimo carbono 14. Déjame lo ¿Qué tan googleo. confiable es? Es para datar la antigüedad de las cosas, ¿no? Sí, la datación por radiocarbono, que le llaman el carbono 14 le llamamos isótopo del carbono que es más abundante en la Tierra, que es el carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Bueno, El que es estable. el que es estable, el otro es radiactivo, El tiene otro 2. radiactivo se modifica. En lugar de tener 6 tiene 6 y 8, tiene 2 neutrones más que se van, con el tiempo se van degradando, van perdiendo. Se llama decaimiento, es radiactivo. Por eso es radiactivo. Sí, entonces se degrada o decae en un comportamiento conocido, es una curva exponencial, en donde el eje horizontal es el tiempo, el eje vertical es la cantidad de carbono radiactivo en el organismo. ¿Y esto qué es? ¿Qué ocurre? Bueno, mientras estamos vivos, nosotros absorbemos una cierta cantidad, es minúscula, mínima, de ese carbono radiactivo que anda por ahí en la atmósfera. Y cuando nos morimos, dejamos. Todos los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos, sí. Incluso todos los. Si es un árbol, si es un organismo animal, todos los organismos vivos. Entonces, lo que hacen los que analizan esto es miden cuánta actividad de ese carbono radiactivo le queda a ese organismo ya fósil, muerto, y pueden así establecer la fecha, la edad, sí. Pero eso tiene muchas variables. Bueno, para empezar, variables y márgenes de error. Mientras más antigua sea la muestra, exacto, más error, más imprecisa es la medición. La prueba. Y además, parte de una premisa que te dice que sabe con cuánto empezaste, porque tú tienes que asumir con cuánto empezaste, porque tú lo que estás analizando es cuánto te queda. Pero cuánto te queda tiene que ver con cuánto tenías al principio, y eso puede variar mucho entre un organismo y otro, aunque se asume que es más o menos lo mismo. En fin, se hacen muchas assumptions. Y se requieren detalles extras para poder datar otros elementos que no solamente los laboratorios te dicen, bueno, para que sea más preciso, elemento radioactivo, sino también se requiere otra información, ¿no? Otra información. Y además, el carbono radiactivo que mencionamos tiene una vida, o sea, se desintegra totalmente después de 60,000 años.
Eso es por completo, ¿no? Sí, por completo. Se desintegra a la mitad como en 5.700 años. Eh, En fin, no es precisa. Ah, exactamente. Entonces eso era importante que lo sepamos como cristianos, ¿no? Porque ah, nada más hablo de Si esto. a mí me miden ahorita una La uña, ciencia siempre está cambiando. van a decir, tiene 1.000 años de antigüedad, o sea, es probable. Posiciones rígidas que la ciencia nos ha presentado, teorías, con el tiempo cambian y se modifican. Como que descubrimos esto nuevo y discúlpenos lo anterior, tenía sus debilidades o sus errores y Exacto. entonces nos presentan nuevas cosas. Pero hay algo interesante en esto, la Biblia no ha cambiado. La Biblia permanece, Así es. ¿no? Y la Biblia para los que creemos en ella sigue siendo confiable, la palabra de Dios y cómo Dios se ha revelado a la humanidad y lo que nos ha querido decir nos lo ha dicho y ahí está, ¿no? La Biblia no ha cambiado, la ciencia sí está cambiando todo el tiempo. Acabas de decir algo muy importante, ¿no? La gente que cree tantas cosas, imagínate que después al morir pasa un tiempecito, ay, no, los científicos, no, fíjense que descubrimos que siempre, ¿no? Entonces, y todos esos que ya murieron, que se murieron pensando, creyendo que, y cuando lleguen allá y vean al amigo que quite la máscara, ¿no? Diciendo, no, estaba Ups. equivocado, el equivocado eras tú. Cree en la Biblia, es veraz. Fundamentalmente, podemos fundamentar que es veraz, hay profecías por donde lo quieras ver. Así es, así es, así es. Y ya en un cierre final, antes de dar nuestras conclusiones, se puso ahorita un poquito intenso en los medios de comunicación, en las redes sociales, el tema de los extraterrestres, ¿no? Porque apareció Jaime Maussan y llevó por tercera vez pruebas, según él, pruebas. Las primeras dos pruebas que llevó, pues, fueron totalmente descartadas y hoy nuevamente llevó a los vestigios de un supuesto extraterrestre que vivió hace 1000 años aproximadamente, ¿no? Y que hace pensar, ¿hay vida o no hay vida más allá de nuestro planeta Tierra? Hace también unos días, es curioso cómo esos temas surgen simultáneamente en diferentes partes del planeta. Hace unos días también se llevó al Capitolio, se llevaron también como ciertas pruebas de que habían encontrado un ADN raro de un ser que existió y que pues piensan que es un extraterrestre. Es interesante porque creo que cada vez más se va a volver un tema no científico, sino político. En la era de las tecnologías, en la era de la información, en la hora donde tenemos el planeta lleno de satélites, donde cada país tiene sus propios observatorios, ¿no? Estaba yo leyendo lo que opinó sobre esta aparición nuevamente de Jaime Maussan en la Cámara de Diputados, lo que opinó el Instituto de Astronomía de la UNAM, una autoridad científica en nuestro país, y dijo, todas las pruebas y evidencias que tenemos hasta el día de hoy no pueden de ninguna manera confirmar que hay vida extraterrestre, ¿no? Entonces es nada darnos cuenta cómo algunos lucran con una pseudociencia. Claro. Mira, déjame darle su rayadita a algunos personajes por ahí. Dale, dale, dale. Hay personajes de caricatura, de verdad, que andan por ahí en los medios, que yo no sé, no entiendo de verdad cómo es posible que los tomen en serio. Cuando aparecen personajes como esos de plano, cambio de canal. O sea, me dan risa y me da. Hay gente que vive de eso, lo comprendo, lo entiendo. Si no se crea la expectación, pues te quedan sin comer. Pero a costa de eso, pues, mucha gente, pues ahí se va detrás, ¿no? Por el morbo, por el interés. Pero déjame decirte, hace pocos días fui con mi esposa al cine a ver esa película de Golda, muy buena. Bueno, no muy buena, pues histórica, en fin. Pero la mitad de las películas que estaban anunciadas
eran de ocultismo, satanismo. Sí, siguen. Entonces hay una fascinación por esas cosas ocultas y la gente vive, o sea, hay gente que vive de eso. Pues, yo, en lo personal, aquí muy dentro de mi corazón, no creo que que haya vida inteligente en otro planeta. Apenas hay vida inteligente en este planeta. Entonces, te aparecen con aparecen con un muñequito, ¿no? Con la cara de, ¿han visto la E.T., Phone Home, así igualita, Sí, parece, no, parece. bárbaro, tremendo. Oye, Hermanos, pero despertemos. es un tema político. Tienen los cristianos que estar muy atentos a lo que está pasando, porque sí es un tema político que está surgiendo como surgieron muchos, o sea, movimientos en estos últimos años que empiezan a afirmar cosas y a vender cosas en la mente de las personas. Los Imagínate últimos nada más, tiempos. de manera muy, muy sencilla, ¿qué pasó durante la pandemia a causa del virus? El temor, o sea, lo que sí reveló es que la gente se llenó de temor por un virus, ¿no? Que estaba matando personas, ciertamente. ¿Qué puede pasar si controlan a las personas con el tema extraterrestre? Me llama mucho la atención, ¿no? Y si llegaba a haber un rapto, de repente iban a decir que Pues, fueron los ovnis, subducción, cosas así. ¿no? O sea, cosas Sí, raras. sí. Digo, ya me fui hacia otro tema muy distinto. Sí, Pero ¿cómo pueden manipular el pensamiento de la gente a través de cosas que a veces dan risa? exactamente. La ignorancia, mis amados amigos, es el caldo de cultivo para todas esas teorías conspiranoicas y estudiemos, informémonos, chequemos quién lo dice, chequemos varias fuentes, pero ante todo ahí está la escritura. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, antes que cualquier cosa, ahí está Dios. Y antes de terminar, quiero insistir en eso. Dios te ama y no voltees tu rostro a ese llamado. Hebreos nos dice, Hebreos 11, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Mis queridos hermanos, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y creemos en la narrativa bíblica y creemos en la historia bíblica y creemos en ese Dios que se encarnó, que vino y que habitó entre nosotros y que vino a darnos vida y a darnos esperanza y que prometió que regresará por segunda vez. Entonces, creo que es muy importante llegar a esta conclusión, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Y quién es Dios para ti, no? La respuesta es ¿quién es Dios para ti? Entonces, gracias Frank por esta Gracias, mi amado amigo, plática por y invitarme. vamos a terminar orando, ¿no? Amén. Padre eterno, príncipe de paz, gracias te damos, Señor, por esta plática, la conversación, Señor, que tocamos pues varios puntos que a veces sensibles, pero que a veces no tenemos mucha profundidad ni mucha respuesta como creyentes, Señor. Y debemos de prepararnos, Señor, aún como dice Pedro, para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que demande de nosotros eh, respuesta acerca de la esperanza que tenemos en ti, Señor. Entonces, Dios, gracias te damos por llevarnos en este tema, en esta conversación, y recibe tú toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.